Creepypastas para tener de fondo mientras esperas tu cita en el IMSS. Muchas gracias por unirse. Zadías Verse, y Bruno 7X. Muchas gracias. Luego de una guerra campal en la encuesta ganó la sugerencia de Amazumiku. Empezamos. Que mi hermana tuviera una amiga imaginaria era lindo hasta que dejó de serlo. La maestra supo con solo ver mi cara que había olvidado la tarea otra vez. ¿Cuál es tu excusa esta vez, Toby?, preguntó. Lo siento, señorita, la dejé en la mesa de la cocina. Mañana la traigo, lo prometo. Ya lo había escuchado muchas veces. La misma vieja canción de siempre, y sin importar lo que dijera, igual terminaba en detención. Cuando llegué a casa, mi madre ya me esperaba. La escuela ya le había llamado y, por la expresión en su rostro, supe que estaba en graves problemas. Es la tercera vez en el mes que me llama la escuela. Lo siento, mamá. Sí dejé la tarea en casa. La señorita Henlich solo me tiene en la mira. Me mandó a mi cuarto después de decirme que estaba castigado por toda la semana. Odiaba estar castigado, porque lo único que tenía era a mi hermana Cindy para hablar. La señorita Henlich me volvió a dar detención. La odio. Ojalá alguien le diera una lección. Le dije a Cindy. Ella me miró con una gran sonrisa. Puedo pedirle ayuda a mi amiga. Millie es genial y hace todo lo que le pido. Mi hermana era molesta, pero me parecía tierno que tuviera una amiga imaginaria. Más tarde, me desperté de golpe y vi a Cindy sentada frente al tocador, de espaldas a mí. Vuelve a la cama, Cindy. Es tarde. Si mamá te encuentra despierta, me va a regañar. Odiaba compartir cuarto con mi hermana, que dormía en la litera de arriba. Cuando papá murió, tuvimos que mudarnos a una casa más pequeña. Mamá decía que era temporal, pero ya habían pasado 2 años y seguíamos atrapados en esa habitación diminuta. Cuando desperté a la mañana siguiente, mi hermana ya estaba abajo. Me acerqué al tocador y agarré un dibujo que seguramente había hecho ella. Sus dibujos solían ser lindos. Le gustaban los unicornios y las hadas, pero este era inquietante. Mostraba a una mujer tirada en el suelo junto a un auto destrozado, y tenía algo rojo saliéndole de la cabeza. Ese día, al llegar a la escuela, noté que la señorita Henlich no estaba en su escritorio. En su lugar había una maestra suplente que nos dijo que la señorita Henlich había tenido un accidente automovilístico muy grave. Ahí fue cuando recordé el dibujo de Cindy. Era solo una coincidencia, estaba seguro, pero no podía dejar de sentirme culpable. Al final de cuentas, lo deseé. La única parte buena del accidente de la señorita Henlich fue que no tuve que ir a detención y pude irme directo a casa. En el camino me topé con Damian Morsley. Me había estado molestando todo el año, y cada vez que me veía me daba una paliza. Esta vez no fue diferente. Cuando llegué a casa, lleno de moretones y con la ropa manchada de sangre, subí directo a mi cuarto. No quería que mi mamá hiciera un drama. No quería darle a Damián más motivos para odiarme. ¿Qué te pasó?, preguntó mi hermana al entrar al cuarto. No me pasó nada, dije, regañándola por hacer demasiadas preguntas. ¿Fue ese niño malo, Damián?, preguntó con un tono preocupado. Sí, pero no puedes decirle nada a mamá. Va a enloquecer. Mi hermana volvió a mirarme con esa sonrisa traviesa. No te preocupes, Millie se encargará de él. A la mañana siguiente encontré otro dibujo sobre el tocador. Este era incluso más perturbador que el anterior. Mostraba a un niño tirado en el suelo con lo que parecía ser un cuchillo clavado en el estómago, y un hombre de pie junto a él. Por primera vez deseé que Damián estuviera en clase, pero no había rastro de él. Con el correr del día empezaron a circular rumores. Que el padre de Damián había sido arrestado por hacerle algo horrible. Al volver a casa decidí desviarme y pasar frente a su casa. Me quedé helado al ver cintas policiales rodeando la propiedad y personas con trajes blancos caminando por el jardín. Un chico en bicicleta estaba parado frente a la casa. Le pregunté qué había pasado y me confirmó mi peor miedo.
que Damián había sido asesinado por su padre. No podía ser. Me negaba a creerlo, pero que pasara 2 veces ya no era simple coincidencia. Corrí a casa y llamé a Cindy a la habitación. Cindy, tienes que dejar eso de la amiga imaginaria. No sé cómo lo estás haciendo, pero la gente está saliendo lastimada. Le grité. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero Millie es real. No es imaginaria. Ya vas a ver. Dijo, antes de romper en llanto y salir corriendo del cuarto. Esa noche me dormí sintiéndome culpable por haberle gritado. Me moví inquieto, sin poder dormir bien, hasta que me desperté de golpe. Mi hermana estaba otra vez sentada frente al tocador, así que le grité para que se volviera a la cama, pero me ignoró y siguió dibujando. ¿Con quién hablas?, dijo una voz desde arriba. Sobresaltado, miré hacia la litera, y ahí estaba mi hermana, dormida. Cuando volví a mirar al tocador, la niña que había visto ya no estaba. Me acerqué con cautela y encontré otro dibujo. Lo levanté y un escalofrío me recorrió la espalda. Era una imagen de alguien empalado sobre unas estacas, con sangre chorreando por su cuerpo, al fondo de un cañón. Sentí como se me iba toda la sangre del cuerpo. Mañana es nuestra excursión anual al Gran Cañón. Mi papá trabaja en un cementerio por la noche, pero algo me dice que no es sepulturero. Esta noche voy a ir a trabajar con mi papá. Imaginé este momento cada vez que lo veía desaparecer detrás de las grandes puertas de hierro al final de nuestro patio trasero. Mis amigos en la escuela siempre se burlaban de mí por donde vivía y lo que hacía mi familia. Los niños señalaban y susurraban las palabras el raro Adam mientras caminaba por los pasillos hacia clase. Mi papá siempre me decía que su trabajo era un honor, concedido a nuestra familia por el pueblo hace 300 años, y que algún día sería también mi trabajo. Vivíamos en una casa antigua, en el borde del cementerio más grande de nuestro pueblo. A medida que crecí, los monstruos que imaginaba acechando al otro lado de las grandes puertas de hierro dejaron de parecer tan aterradores. Cada noche lo veía caminar por el sendero y esperaba el ruido del portón al cerrarse, lo que hacía que los perros comenzaran a aullar al cielo nocturno. Nunca entendí qué hacía en el cementerio ni por qué trabajaba de noche. Imaginaba que los monstruos le tenían miedo a mi papá, ya que siempre regresaba a casa con una sonrisa en el rostro, como si hubiera estado jugando toda la noche. Últimamente, había comenzado a llegar a casa golpeado y magullado, como si hubiera estado en una pelea en un bar. Un día lo encontré con un ojo morado y, cuando le pregunté al respecto, bromeó diciendo que había peleado con un fantasma. Sentí una mezcla de nerviosismo y aprensión mientras caminábamos por el sendero cubierto de maleza hacia la puerta. Mi papá me sonrió mientras ponía la llave en la cerradura. He esperado este día desde que pasé por estas puertas con mi papá. Hoy, hijo, te conviertes en un hombre. Una capa de niebla cubría el suelo como una manta, protegiendo a las almas dormidas del frío en el aire. Nos adentramos en la oscuridad escalofriante del cementerio. Mi corazón latía con cada paso. Intenté ocultar mi nerviosismo, pero grité como una niña cuando una figura oscura emergió de las sombras. Me quedé sin aliento cuando la figura salió a la luz de la luna y me lanzó una sonrisa torcida. No tengas miedo. Ese es Alan, el sepulturero. La luz de la luna se apagó tras una nube que pasó, mientras llegábamos a otro juego de puertas. Detrás de esta puerta están las almas de los niños olvidados del pueblo. Mi papá sacó otro juego de llaves y las metió en la cerradura. Cualquiera que sea lo que escuches o veas, intenta no asustarte. Un silencio extraño llenó el aire después de que la puerta se cerró con un estruendo detrás de nosotros. Pequeñas tumbas sin marcar esparcían la esquina del cementerio. Mi papá se detuvo en seco cuando el sonido de unas risas llenó el aire. «Papá, ¿oíste eso?» Mi papá me miró con una expresión traviesa. «Tienes que estar alerta con estos dos pequeños traviesos». De repente, me encontré cayendo al suelo y golpeando el suelo con un fuerte estruendo. Dos figuras fantasmales pasaron corriendo a mi lado, riendo mientras me levantaba del frío suelo.
Esos son los gemelos, Ron y Teodoro. Son una pareja traviesa. Así que ten cuidado con ellos. Un sonido retumbante se acercó hacia mí desde una gran cripta en el centro del cementerio. Un hedor a rancio me envolvió mientras el sonido se acercaba. Ese es Trevor. Sea lo que sea, no dejes que se siente sobre ti. ¿Recuerdas cuando la casa olía como si alguien hubiera muerto durante una semana? Miré a mi papá incrédulo. Te estoy volando la mente, ¿verdad? Dijo con una sonrisa. Tenía 1.000.000 de preguntas, pero no podía sacar las palabras de mi boca. Estaba aterrorizado, pero al mismo tiempo asombrado. Estos niños son los restos de la oscura historia de nuestro pueblo. Muchos de estos niños ni siquiera tienen nombre. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Quieres decir que hay más de estos fantasmas? Mi padre soltó una risa. Hay algunos más, algunos los puedes ver, otros simplemente pasan como una brisa invernal. Mi papá se detuvo en una de las criptas mientras yo seguía caminando. El dulce sonido de una niña cantando flotó desde detrás de una de las tumbas. El sonido celestial me llevó más adentro del cementerio. De repente, apareció una niña sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y balanceándose de un lado a otro. Me miró con la boca abierta mientras la música celestial emanaba de lo profundo de su garganta. Cuando me acerqué, la música se detuvo de golpe, y la tristeza llenó sus ojos. Se levantó y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Abrió la boca y un grito desgarrador llenó el aire mientras corría hacia mí. Me preparé para el impacto, pero ella atravesó mi cuerpo como una fría brisa antes de desaparecer en la niebla. Escuché la voz de mi papá gritar desde la oscuridad. Estoy aquí, papá. Estoy bien. Mi papá apareció de pronto con el rostro lleno de preocupación. Veo que conociste a Isabela. No te preocupes por ella. Ladra más de lo que muerde. Pero su voz sonaba tensa. Sus ojos escaneaban la oscuridad con una mirada intranquila. Debo advertirte algo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras los vellos de mi nuca se erizaban. Un crujido resonó desde todos los rincones del cementerio. No todos los espíritus aquí son pacíficos. Algunos se han llevado todo el dolor de sus vidas pasadas al otro lado. Una sombra oscura apareció de repente detrás de mi papá. Ya no queremos jugar contigo. Gritó la voz de un niño enfadado. De pronto, mi papá fue levantado del suelo por el cuello. La figura oscura apretaba cada vez más. Él rebuscó en su bolsillo mientras luchaba por respirar. Sacó una pelota roja grande y me la lanzó. Lánzales la pelota. Tienes que jugar con ellos. Lancé la pelota y una ráfaga de aire me atravesó justo cuando mi papá cayó al suelo. Salió corriendo hacia la reja y me dejó encerrado con esas presencias fantasmales. El miedo me invadió mientras corría hacia la puerta, suplicándole que me dejara salir. Ya estoy muy viejo para jugar con ellos. Ya no soy divertido. Ahora te toca a ti. Mi papá me sonrió justo cuando las risas en la oscuridad comenzaban a acercarse. Estos niños son almas olvidadas. Estaban solos en vida, como lo están en la muerte. Y es trabajo de nuestra familia mantenerlos entretenidos. La pelota roja que había lanzado rodó fuera de la oscuridad y se detuvo a mis pies. Si no jugamos con ellos, se enojan. Y no podemos permitir que eso vuelva a pasar. Mi hermano tiene una hada madrina. Mi hermano es pintor. Últimamente, todo su trabajo ha sido oscuro, nada más que vastos vacíos plasmados en docenas de tonos de negro, salpicados con manchas inquietantes de luz. Colores tan débiles que sientes que los estás viendo con los ojos dañados, o quizá desde una velocidad tan grande que la fuerza misma te desintegra mientras miras. Con el tiempo, Dennis cubrió montones de hojas y docenas de lienzos con esa negrura matizada apenas por destellos de esa luz frágil, de otro mundo. Llora solo mientras pinta. Durante muchas semanas ha pintado y llorado hasta altas horas de la noche. Yo tengo el cuarto junto al suyo, así que lo escucho. Lo siento tanto.
La próxima vez seré más rápido, lo prometo. Por favor, no te vayas. Es dulce, frágil y está terriblemente enfermo de la cabeza. Nuestro padre lo odia por eso, tanto que le permite a nuestro guardaespaldas, Michael, atormentarlo. Lo odio. Odio a Michael. Pero igual me hago de la vista gorda, porque aunque amo a Dennis, es débil. Él es el pasador de nuestra granada. Si se quita, volamos todos. En este caso, la única forma de mantenerlo en su sitio es dañarlo tan profundamente que jamás pueda soltarse. Es terrible, pero es mejor que morir. Y si no fuera por mí, papá habría matado a Dennis hace años. La anteanoche, el llanto histérico de Dennis me despertó por 10ª vez en tantos días. Su gemido agudo y miserable se filtraba a través de la pared compartida como si fuera moho. Me levanté y caminé de puntillas hasta su puerta. No puedo con esto. Sollozaba. Voy a morir. Yo voy a morir, y tú también. Se me erizó la piel, cada vello se levantó y, al menos según lo que sentí, se desprendió para irse a otro folículo. Una mano pesada cayó sobre mi hombro y me giró en seco. Mi padre. Movió las manos rápidamente en señas. Dile que se calle la maldita boca. Tragué saliva. Dennis. ¿Qué pasa? Nada. Su voz estaba espesa por las lágrimas. Dile que se calle. Papá quiere que te diga que. Mi padre perdió la paciencia y golpeó la puerta con los puños, transmitiendo su mensaje con total claridad. Luego se alejó. Volví a mi habitación y dormí mal. Al amanecer, escuché la puerta de Dennis abrirse. Emitió un sonido miserable. La voz de Michael lo siguió, un siseo ininteligible que casi me sacó de mi estado semiconsciente. En vez de eso, me di la vuelta y me volví a dormir. Me despertó un grito. Me caí de la cama, los pies golpeando el suelo frío de bambú, justo cuando la puerta de Dennis se cerraba de golpe. Los peores escenarios giraban en mi cabeza. Redadas, represalias, incluso ejecuciones. Cuando llegué al pasillo, los gritos de Dennis alcanzaban un punto insoportable. Para mi horror, nuestro padre también gritaba. Pero lo peor de todo, no escuchaba a Michael. Michael, que con todos sus defectos, daría la vida por cualquiera de nosotros. Estuve a punto de salir corriendo, pero recobré el sentido. Si era el peor escenario, igual estaba muerto. Mejor morir con mi familia que acabar secuestrado o en prisión. Abrí la puerta de Dennis. Varios objetos pequeños, de color marfil, se desparramaron por el suelo, deteniéndose en un charco de sangre. Dientes. Eran dientes. Dennis y papá se abrazaban, gritando. Observé la habitación de Dennis con horror creciente. En un rayo de sol reposaba una mandíbula inferior completa. Tiras de músculo y carne colgaban sobre la lengua flácida. Un cráneo abierto yacía a pocos pasos. Tenía cabello pegado. Largo y oscuro, justo como el de Michael. Y sí, su cuerpo estaba cerca. Destrozado, irremediablemente roto. Huesos astillados, trozos de carne, músculo y ropa, todo empapado en un pantano de sangre. Jirones húmedos de cartílago cubrían todo como confeti de caníbal. En medio de todo eso, de pie, había una mujer. Estaba bañada en sangre. Las vísceras convertían su cabello en un amasijo de nudos, desdibujando su color en una maraña húmeda e indecente. Sangre y tejido cubrían su rostro. Pero, de algún modo, su belleza eclipsaba la masacre. Poseía una hermosura tan impactante que superaba cualquier preferencia que yo pensara tener. El hecho de que llevara un vestido de gala con falda amplia solo sumaba a su presencia imponente. Papá y Dennis seguían gritando. Disculpen. La voz de la mujer era dulce, infantil, casi como con hipo, y molesta como el demonio. ¿Pueden callarlos? ¿Qué hiciste? Uno de los ojos de Michael colgaba del ventilador de techo, sujeto apenas por el nervio óptico. Me recordó a una paleta de ping-pong. Nací. La absurda respuesta casi me descompone. Nació. Acababa de nacer. El cuerpo destrozado de Michael, de pronto, tenía sentido. Físicamente, Michael era un gigante. Y esta mujer era pequeña.
Pero ningún ser humano, ni siquiera un gigante, puede dar a luz a un adulto. Tragué con fuerza, tratando de no vomitar. Las mujeres dan a luz. Las mujeres. Replicó ella. Dan a luz a bebés. Tú no eres un bebé. Por eso elegí a un hombre. Claramente fue un error. Lo lamento. ¿Quién eres? La hada madrina de tu hermano. Con delicadeza, empujó con el pie lo que quedaba de las caderas de Michael. Sus piernas, la única parte intacta, rodaron sin fuerza, como trapos mojados. Tomé la mano de Dennis y lo jalé hacia la puerta. Nuestro padre extendió un brazo hacia él, sin saber qué hacer. Danos un segundo. Dije. Por favor, por supuesto. Fuimos a mi habitación. Lo miré, sin saber qué hacer, mientras la ira y la confusión peleaban con una piedad que me abrumaba. Su cabello color trigo enmarcaba un rostro suave. Se veía tan joven. Delicado, hermoso y frágil, igual que su mente. ¿Quién es ella? Susurré. Siempre he escuchado voces. ¿Y eso qué tiene que ver? Siempre he escuchado voces. Repitió con terquedad. Pero el año pasado, solo escuché una. La de ella. Dennis. Solo escúchame. Dijo que era mi hada madrina. Pensé que era otra alucinación. Pero empezó a decirme cosas. Su rostro se torció. Empezó a mostrarme cosas. ¿Cómo qué? Como el vacío. De inmediato, sus pinturas vinieron a mi mente. Esos estrechos oscuros con brillos inquietantes. Y me mostró cómo hacer que las pinturas fueran reales. Seguí sus instrucciones e hice una pintura que se convirtió en una ventana. Podía meter la mano dentro del vacío. Era real. Ahí supe que no era una alucinación. Muéstrame. Volvió a su habitación, donde la hada madrina intentaba convencer a papá. Déjame hacer una ofrenda de paz. Te va a gustar. Te va a encantar. Solo tienes que dejar que te toque. Dennis regresó cargando su enorme portafolio. Rebuscó entre los trabajos hasta que sacó un lienzo sin bastidor y lo extendió en el suelo. Otra pintura del vacío. Mirarla me dio escalofríos. Tenía una profundidad de campo perturbadora, y un nivel de detalle que no era normal. El color tenue parecía latir. De aquí vino ella. Del vacío entre dimensiones. Dennis se limpió los ojos rápidamente. Me enseñó cómo hacer un portal. Hice muchos. Es difícil, se mueve tan rápido, es casi imposible, pero ayer por fin hice uno a tiempo para atraparla. Me agarró del brazo. Se subió la manga, mostrando un horrible grupo de moretones y heridas abiertas. Yo la agarré a ella. Arranqué un trozo de su piel. Me dijo que se lo diera de comer a alguien que odiara, y así ella vendría a mí. Esto es una locura. Me puse de pie, ignorando el dolor nauseabundo que me subía por el pecho. Estás loco. Alex, por favor. Regresé a su cuarto justo cuando mi padre decía. ¿Qué haces aquí? Al oír su voz, el corazón se me detuvo. A mi padre le cortaron la lengua cuando Dennis tenía 3 años. No importa cómo fue, pero se la arrancaron desde la raíz, y le arruinaron la cara en el proceso. No ha dicho una sola palabra en 15 años. ¿Perdón? ¿Qué? Repitió con un tono que me erizó la piel. ¿Haces aquí? Vine a ayudar a Dennis. Respondió ella. Ya que ninguno de ustedes lo hará, ¿ayudarlo con qué? Eso depende de él. Ahora, demos a este cuerpo un entierro decente. Si no lo hacemos, podría volver, y esta vez no quiero lidiar con eso. Obedientemente, cavé una tumba secreta en el bosque de basura de nuestra propiedad, y enterré yo solo a Michael mientras la hada madrina de mi hermano me observaba. Cuando terminé, dijo. Tu padre recibió una ofrenda de paz. Tú también deberías. ¿Qué quieres? Tú, pensé, pero por supuesto no podía decirlo. ¿No te debilita? Renunciar a tu poder. Ella sonrió con burla. Sus ojos brillaban como esmeraldas polvorientas. Si te hurgas el trasero y te limpias el dedo en tu padre, ¿eso te agota? Porque eso es todo. No estás tomando nada de mí. En realidad, te estoy insultando. Entonces dime la verdad. ¿Qué eres?
¿De verdad? Una diosa. Dijo. Que dejó su trono y cruzó la eternidad para ayudar a tu hermano. ¿Por qué? Porque él lo necesita. Porque yo lo necesito. Me soltó y dio un paso atrás. Y porque nadie necesita a gente como tu padre. Ni a ti. Y con eso, se alejó dando saltitos, con su vestido empapado de sangre susurrando sobre el pasto. Insistió en preparar la cena. Como era de esperarse, el ambiente fue tenso. Dennis quiere contactar a la policía. Dijo. Voy a ayudarlo. Los ojos de papá brillaron. ¿Ah, sí? Por supuesto. Mi padre sonrió y, de repente, se lanzó sobre la mesa. Antes de que pudiera reaccionar, le había cortado la garganta con un cuchillo de carne. Dennis chilló. Su hada madrina frunció el ceño y le lanzó a papá una mirada que helaba la sangre. Inténtalo de nuevo. Atropéllame. Dispara hasta hacerme pedazos. Préndeme fuego. No importa. Apuñaló con furia su pollo mientras la sangre le corría por el pecho. Dennis es mi ancla. Nadie puede hacerme daño mientras esté con él. Sonrió con malicia. Pero por favor, intenta otra vez. Me encanta jugar con mi comida. Mi padre se levantó de la mesa. Soy un buen hijo y un hermano terrible, así que lo seguí. ¿No lo sabías? Gritó la mujer desde atrás. Tengo que comérmelos a los dos. No hay forma de evitarlo. Mi padre me llevó afuera. Tenemos que matarla. ¿Cómo? Se frotó la boca y comenzó a caminar nerviosamente de un lado a otro. Dennis, él no la va a lastimar. No. Lo matamos a él. Esta noche. Por un instante horrible, sentí que iba a llorar. No podemos. Está enfermo. Y trajo a esa cosa aquí, y va a... Se interrumpió y respiró hondo. Es inútil. No sirve para nada. Es peligroso. Y es débil. Mi padre tenía razón. Siempre la tiene. Le pedí matar yo a Dennis, porque quería que fuera rápido, sin dolor. Papá se negó, diciendo. Yo lo hice. Yo lo desearé. Fui a mi cuarto y lloré durante horas. Ya entrada la noche, mi padre irrumpió, con los ojos desorbitados y pánico en el rostro. Le dijiste. ¿Lo ayudaste a escapar? ¿De qué hablas? No está. Chilló mi padre. Se fueron. Sentí que el corazón se me caía al estómago. Si Dennis se había ido, fue a la policía. Eso significaba que estábamos perdidos. Registramos la casa y no encontramos nada. Luego salimos, dividiéndonos para revisar el terreno. Para mi inmensa sorpresa, los encontré junto a la tumba de Michael. Dennis estaba sentado, con la cabeza entre las manos, mientras su hada madrina lo consolaba. Dennis, ¿qué haces? Escondiéndome de ustedes. Levantó la cabeza, con la cara manchada de lágrimas y enrojecida. Quieren matarme. El viento gimió, doblando la hierba y levantándome el cabello. Lo siento. No, no lo sientes. Nunca lo sentiste. Se puso de pie, tambaleándose. Eres igual que papá. ¿Te crees que eres? Escuché un silbido sordo. Un segundo después, el costado de la cabeza de Dennis se deshizo y su cuerpo cayó al suelo. Papá salió de entre los árboles, con el arma apuntando a la hada madrina. Buen intento. Sus dientes brillaban bajo la luz de la luna. Pero esto se acabó. La cabeza de la hada madrina se hinchó de pronto, creciendo 2, 3, 10 veces su tamaño. Una boca enorme se abrió, ondulando como una grieta negra infinita. Antes de que pudiera reaccionar, ella lo devoró. Luego se tambaleó hasta el cadáver de Dennis y vomitó. Sangre y vísceras, sí, pero también algo más. Torrentes de oscuridad, estrellas apagadas y ráfagas de luz que lo cubrieron todo como una inundación. Finalmente se detuvo, su cuerpo volvió a sus proporciones normales y Dennis se incorporó, entero e ileso. Me di cuenta de que estaba llorando. En ese instante, una luz cegadora estalló a nuestro alrededor. Un rugido estremecedor retumbó mientras una máquina enorme descendía del cielo. Figuras extrañas comenzaron a materializarse.
Altas, delgadas, no del todo humanas. El hada madrina empezó a reír. Una risa aguda, como un graznido, completamente inhumana. Una de las figuras se acercó a mí. Sentí una calma repentina cuando habló con un timbre extraño, alienígena. Disculpa. Se escapó. Mal prisionera, poco cooperativa. Le gusta juntarse con simios tristes. Causa muchos problemas a simios tristes como tú. Lo sentimos. Ya está bajo control. Se alejó. Y con él se fue también la calma, dejándome helado, confundido y aterrado. La criatura fue hacia Dennis, que empezó a llorar. Luego, con otro destello cegador y un rugido mecánico ensordecedor, todo, las criaturas, el hada madrina y la máquina, desapareció. Dennis corrió hacia la casa. Yo me quedé junto a la tumba de Michael hasta el amanecer. Revisé el cuarto de Dennis hace unas horas. Ya no está. Las paredes están cubiertas de pintura negra fresca, suavizada apenas por los rastros más sutiles de color. 3 paredes son sólidas. Una no. Se abre hacia un vacío. Infinito, oscuro, salpicado de luces lejanas. Lancé cosas dentro. Libros, hojas, lápices, pinceles. Todos atravesaron el umbral y fueron tragados de inmediato por la oscuridad. Dennis pintó un último portal para su hada madrina. Nunca sabré si cayó por accidente o si saltó por voluntad propia. Sea como sea, espero que la haya encontrado. Mi mamá jura que me arropó anoche. Vivo solo. Necesito un consejo, pero ni siquiera sé qué tipo de ayuda debería buscar. Todo empezó hace unas 3 semanas. Recibí una llamada de mi mamá un lunes frío. Hablamos bastante seguido, así que no era raro que me llamara. Lo extraño fue que lo hizo mientras estaba trabajando. Soy enfermero, así que ella normalmente solo me llama si es algo importante. Contesté esperando escuchar que alguien había muerto, pero en lugar de eso, me recibió su voz familiar y dulce. Estaba tranquila, cariñosa, simplemente preguntando cómo iba mi día. No me malinterpreten, amo a mi mamá y me gusta hablar con ella, pero estaba en pleno turno y era un día bastante ocupado. Traté de disculparme amablemente para volver al trabajo, pero antes de que pudiera colgar, dijo algo que me desconcertó. Me alegra que estés durmiendo mejor. Te veías tan tranquilo. Eso me descolocó. Verán, estoy en mis 20 y tantos y he vivido solo casi 7 años. Además, mi mamá vive a unos 300 kilómetros de distancia. No le di demasiada importancia en el momento, pero a medida que pasaba el día, la frase me molestaba cada vez más. Al terminar mi turno, la llamé de nuevo. Y otra vez, ella empezó una conversación casual, alegre. La frase que había dicho seguía rondándome en la cabeza, así que le pregunté a qué se refería. Sin dudarlo y con el mismo tono alegre, me respondió. Bueno, has estado moviéndote mucho al dormir. Me alegro verte descansando tranquilo anoche. No supe qué decir. Le pregunté si estaba bromeando. Su respuesta sonó tan confundida como yo me sentía. Me dijo que me había arropado la noche anterior. No quise discutir. Mi madre ya no es joven y en nuestra familia hay antecedentes de enfermedades degenerativas. Me preocupó que pudiera estar enferma. Cambié de tema, hablamos de su día, y la conversación terminó siendo bastante agradable, a pesar del desconcierto. De inmediato le mandé un mensaje a mi hermano, que vive en el mismo pueblo que ella, para pedirle que fuera a verla. Desde entonces, siento que estoy perdiendo la cabeza. Al principio fueron cosas pequeñas, detalles insignificantes que no estaban como deberían. Ese mismo día, al llegar a casa, noté que la silla principal del comedor estaba demasiado separada de la mesa. Juraría que la había dejado bien colocada, pero traté de convencerme de que quizás lo olvidé. Mi cama estaba hecha, perfectamente arreglada y doblada bajo el colchón, justo como solía hacerlo mi mamá cuando era niño. Llamé a mi hermano. No entendía qué estaba pasando. Tal vez mamá había venido a visitarme y me estaba jugando una broma. No era propio de ella, pero, ¿qué otra explicación había?
Él me dijo que acababa de tomar el té con ella. Y la situación ha empeorado cada vez más. Por las noches escucho pasos. Pero cuando me levanto a buscar el origen, no hay nada, y empiezo a dudar si realmente escuché algo. Hace unas noches, me desperté alrededor de las 3 de la mañana por un zumbido suave. Apenas audible, pero reconocí la melodía al instante. Era la canción de cuna que mi mamá me cantaba cuando tenía pesadillas. Me quedé helado. El sonido venía de la puerta de mi habitación. No me atreví a mirar. Cerré los ojos y me quedé inmóvil bajo las cobijas, tratando de no respirar fuerte. Eventualmente, el sonido se desvaneció. Cuando finalmente reuní el valor para encender la luz, la habitación estaba vacía. Pero la puerta del closet, que siempre dejo abierta, estaba cerrada. He estado llamándola durante el día, pero no sirve de nada. O niega todo, o simplemente habla como si no pasara nada. La mayoría de las veces se va por las ramas, y eso me desespera. Incluso grabé nuestra última conversación, pensando que tal vez captaría algo. Un desliz, un cambio en su voz que le diera sentido a todo. Pero al reproducirla, el audio estaba demasiado claro. Demasiado. No había ruido de fondo, ni el sonido ambiente, ni el tintinear de su cucharita en la taza de té como siempre. Solo su voz, alegre, diciéndome que estaba orgullosa de mí. Que me veía tan tranquilo ahora. Yo no le había dicho que estaba grabando. Y sin embargo, justo antes de terminar la llamada, dijo: deberías dejar de hacer eso. No es de buena educación. Me he vuelto paranoico. Ya no duermo en mi cama. Ahora duermo en el sofá. Pero, sin falta, amanezco en mi cama, arropado con cuidado bajo las cobijas. Anoche, me quedé despierto todo lo que pude. Pensé que, si lograba verlo en el acto, podría demostrarme que no era mi imaginación. No recuerdo en qué momento me dormí. Pero sí recuerdo haber despertado. Y recuerdo la mano que me acomodó la manta. No era su mano. Era más fría. Más delgada. Los dedos eran demasiado largos y no temblaban como los suyos solían hacerlo. Cuando tocó mi frente, no había calidez, solo una especie de presión, como si tratara de memorizarme. No abrí los ojos. No sé por qué. Tal vez pensé que, si la miraba, ella también me vería. Pero sabía que ya se había dado cuenta de que estaba despierto. No puedo explicarlo, pero lo sentí. Se inclinó más cerca. Sentí el peso hundiendo el colchón a mi lado, lenta y deliberadamente. El sonido que hizo era bajo y pegajoso, como saliva espesa estirándose en hilos. Algo se deslizó por mi mejilla. No eran dedos esta vez. Era algo más blando, deshilachado. Tal vez cabello. Pero olía a carne podrida bajo el sol. Entonces habló. Ya no lloras. No como antes. Intentaba imitar la voz de mi mamá, pero no era la misma. Las palabras salían entrecortadas, torpes, como si alguien estuviera leyendo fonéticamente de una tarjeta. Y debajo de todo eso, algo más respiraba. Algo más pesado. Forzado. Emocionado. Abrí los ojos. No había nada ahí. Pero las cobijas a mi lado seguían subiendo y bajando, como si alguien invisible siguiera acostado ahí, imitando mi respiración. La hendidura en el colchón seguía fresca. Profunda. Y en la almohada junto a la mía, había una mancha espesa y oscura, de un rojo amarronado, con bordes podridos, como sangre vieja mezclada con tierra. Cuando miré hacia el espejo, vi que había algo sentado en el borde de la cama. Al principio, pensé que era ella. El cabello tenía el mismo largo. La misma línea en el medio. Pero era irregular. En algunas partes era delgado y áspero, en otras, estaba apelmazado como paja mojada. Había mechones faltantes que dejaban ver una piel que parecía cosida, como si hubieran tensado arpillera sobre algo que no era un cráneo. Volvió a inclinar la cabeza. El movimiento fue brusco, como un títere colgado de hilos enredados. Luego, lentamente, empezó a girarse. No quería ver. Cada instinto dentro de mí gritaba que mirara hacia otro lado. Pero no podía. El rostro que se reflejaba en el espejo intentaba parecerse al de mi madre. Tenía sus ojos, o al menos, ojos donde antes solían estar los de ella.
Pero estaban nublados, demasiado abiertos, como canicas de vidrio incrustadas en arcilla blanda. La nariz estaba chata, aplastada como si se hubiera roto y soldado mal. La boca era lo peor. Se extendía demasiado, como si la hubieran cortado en las comisuras. Los labios estaban partidos y llenos de costras, retraídos en una sonrisa permanente que dejaba al descubierto filas de diminutos dientes de bebé. Decenas de ellos. Demasiado blancos. Demasiado limpios. Estaba pasando su mano sobre la almohada, lenta y cariñosamente. Y luego, levantó la mirada. No hacia la cama. Hacia el espejo. Hacia mí. Y sonrió. Me alejé del espejo, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. No quería verla más. No quería que me viera. Pero no podía apartar la mirada. La cosa en la cama inclinó la cabeza. Lentamente. Como si tuviera curiosidad. Entonces levantó un brazo largo y tembloroso, y saludó con la mano. Me di la vuelta. No había nada. Cuando volví a mirar el espejo, ya no estaba. La cama estaba vacía de nuevo. Solo quedaban las mantas arrugadas y el silencio. Me quedé ahí mucho tiempo, casi sin respirar, demasiado asustado para moverme. Y entonces sonó mi teléfono. Era mi mamá. Su voz era suave. Serena. No tengas miedo, cariño. Dijo. Solo te extrañamos. Escuché las últimas palabras de la mujer en el bosque. Mi ciudad natal, Cedar Creek, Colorado, tenía a una mujer a la que todos amaban odiar. Su nombre era señora Gadlin y era tanto la conserje de mi escuela primaria como el chivo expiatorio de todos los sucesos desafortunados del pueblo. Los ancianos de Cedar Creek la despreciaban por haber tenido un hijo fuera del matrimonio, y los padres del pueblo la criticaban por darle demasiada libertad a ese hijo, un estilo de crianza que, según decían, lo había llevado a morir en el río que daba nombre a nuestra ciudad. En cuanto a los niños de Cedar Creek, no nos importaban las convenciones sociales ni la negligencia parental, pero todos coincidíamos en que la señora Gadlin era fea, y eso era suficiente para justificar nuestra crueldad. Mi mejor amigo en ese entonces era Isaac, un revoltoso de cabello rizado que, para cuando llegamos a quinto grado, ya se había convertido en el cabecilla de los niños del vecindario. Se esforzaba por fastidiar a la señora Gadlin, aunque sus bromas rara vez la alteraban. Si difundíamos rumores sobre su mala higiene justo donde ella pudiera escucharlos, la señora Gadlin ni siquiera parpadeaba. Si soltábamos insectos en su armario de limpieza, ella simplemente los barría hacia afuera con calma. Si llenábamos su casillero de comida podrida, lo limpiaba en silencio y sin quejarse. Nuestras bromas de siempre no funcionaban con ella, y todos nosotros, niños poco creativos, estábamos desconcertados sobre cómo vencer a una mujer cuyo trabajo era limpiar cualquier tipo de desastre. En mi último año de primaria, Hanukkah cayó una semana y media antes de las vacaciones de invierno. Todos los niños judíos se la pasaban presumiendo sus regalos frente a nosotros, que aún teníamos que esperar una eternidad para recibir los nuestros. Gracias a Kim Possible, Mini Espías y Total Spies, todos los niños de Cedar Creek estábamos obsesionados con el espionaje, así que el regalo de Isaac, un kit Spytex para niños, lo hizo aún más popular de lo que ya era. La mayoría del kit era basura de plástico barato, pero había un pequeño radio espía que parecía estar bastante bien hecho. Consistía en un auricular y un micrófono del tamaño de un botón que, supuestamente, podía transmitir audio en un radio de hasta 5 millas. Isaac, yo y el resto de la pandilla pasamos casi toda la semana previa a las vacaciones corriendo por el pueblo y probando el dispositivo. La calidad del audio era sorprendentemente buena, aunque el auricular y el micrófono solo podían separarse unos 5 kilómetros antes de que el sonido se distorsionara demasiado. Fue una novedad durante unos días, pero después nos cansamos de jugar a los walkie-talkies. Isaac quería usarlo para lo que realmente estaba pensado. Vigilancia, y ya tenía en mente el objetivo perfecto.
El último día antes de las vacaciones de invierno, Isaac y yo pegamos el dispositivo del tamaño de un botón en la parte trasera de un broche viejo que encontramos en la caja de joyas de su hermana. Lo cubrimos con un trozo de terciopelo, luego pegamos el broche y el gancho, y para cuando terminamos, no se notaba nada extraño. Lo pusimos en una pequeña caja blanca, que guardamos en mi mochila para más tarde. Decidimos que yo debía ser quien lo entregara, dado que Isaac ya tenía fama de bromista. Después de clases, encontré a la señora Gadlin en la sala de descanso del personal. Apenas me miró cuando entré. Al fondo del salón, noté una pared de casilleros, cada uno marcado con el nombre de un miembro del personal. Todos estaban llenos de regalos y cartas, presumiblemente de padres o empleados de la escuela. Todos, excepto uno. No puedes estar aquí, chico, dijo la señora Gadlin con su voz ronca. Ya sé, dije mientras me colgaba la mochila sobre el estómago y rebuscaba en ella. La caja estaba un poco maltratada, pero supuse que no le importaría mucho. La saqué y se la tendí. Pero quería darte esto antes de las vacaciones. Ella dejó de empacar y se volvió completamente hacia mí. Durante un largo momento, se quedó ahí parada, mirando la caja con desconfianza. Dejó su bolso en el suelo, dio unos pasos hacia adelante y me quitó la caja de las manos. La sacudió un poco y la abrió lentamente. Cuando vio el broche, lo sacó con cuidado y lo giró en su mano. Luego se detuvo de nuevo, mirando entre la brillante esmeralda falsa y yo. No es nuevo, perdón. Era de mi mamá. Le dije, siguiendo el guión que Isaac y yo habíamos preparado para que el regalo pareciera más genuino. Ya no lo usa, pero pensé que te podría gustar. La señorita Gadlin seguía mirándome, con una expresión imposible de descifrar. Por un momento creí que iba a lanzar el broche a la basura que había en la esquina del salón, pero para mi alivio, asintió una sola vez. Gracias, dijo, y sujetó el broche a su cardigan con sumo cuidado, como si fuera una joya preciosa y no un pedazo barato de plástico. Le sonreí, pero ella no me devolvió la sonrisa. En cambio, me hizo un gesto para que me fuera. Isaac me estaba esperando en el bosque, afuera de la escuela. Le hice una señal de pulgar arriba y él me dio 2 palmadas en la espalda para felicitarme. Sacó el auricular de su mochila y lo sostuvo entre nosotros. Acerqué mi oído al altavoz y me emocioné al escuchar movimiento. El sonido estaba un poco más amortiguado por la tela de terciopelo, pero la calidad seguía siendo muy buena. Escuchamos como la nieve crujía bajo los pies de la señorita Gadlin mientras caminaba por el bosque rumbo a su casa. Nos quedamos escuchando, eufóricos, unos minutos y luego corrimos de regreso a mi casa para celebrar el éxito con chocolate caliente. Como teníamos la capacidad de atención de 2 niños de 10 años, nos olvidamos del asunto hasta poco antes de que la mamá de Isaac viniera por él. Cuando me acordé, saqué el auricular, que habíamos decidido guardar en mi casa porque quedaba más cerca de la señorita Gadlin, y escuché. Más que el año pasado, pero no tanto como el anterior. ¿Qué piensas tú? ¿Te gusta? ¿Puedes sentirlo? Ya veo. A mí, personalmente, me encanta desde que era niña. Cae de una forma tan bonita. ¿Qué rayos está diciendo? Me preguntó Isaac, como si yo supiera. A mí me parecía más importante preguntarnos. ¿Con quién demonios estaba hablando? No tenía hijos, ni esposo, y que yo supiera, tampoco amigos. No sé. Dije. Creo que habla de la nieve. Aunque la pregunta puede sentirlo, me pareció algo rara. Nos quedamos escuchándola durante 5 minutos seguidos. Nunca había oído hablar tanto a la señorita Gadlin en toda mi vida, a pesar de verla casi a diario desde que tenía 5 años. Viéndolo en retrospectiva, no sé qué esperábamos exactamente, pero definitivamente no era un monólogo tan largo. Aguzamos el oído buscando otra voz, pero no escuchamos nada. Tal vez es esquizofrénica, sugirió Isaac. Yo no tenía idea de qué era eso, pero confiaba en que él sabía lo que decía. Su mamá llegó a recogerlo y apagué el altavoz para acompañarlo afuera. Después de eso, de vez en cuando encendía el auricular para escuchar. Parecía que no importaba la hora, ya fuera temprano en la mañana o tarde en la noche.
La señorita Gatling siempre estaba hablando. Hablaba de todo tipo de cosas. Ropa, acciones de la bolsa, clima, política. A veces rezaba, tan rápido y en voz tan baja que apenas lograba entender una de cada 5 palabras. Pedía perdón constantemente y hablaba una y otra vez de una promesa. Otras veces, cuando encendía el auricular, solo escuchaba sollozos. Y había conversaciones tan extrañas que no lograba entender absolutamente nada. Hoy una joven me sonrió en el supermercado. ¿No es lo más tierno? Sentí que hacía siglos que nadie me sonreía así. Sí, ya sé que solo hacía su trabajo. Seguramente ni siquiera sabe mi nombre, jaja, oh, cuánto ha dolido esto, qué soledad tan grande. Pero estoy tan cerca de la meta. No voy a romper mi promesa ahora. Unos días antes de regresar a clases, Isaac y yo nos aventuramos hasta su casa para intentar descubrir con quién estaba hablando. Ya había visto su casa unas cuantas veces antes, y siempre me sorprendía lo pequeña que era. Aislada y desgastada, estaba justo al borde del bosque sur, en un terreno enorme, sobre una calle por la que casi no pasaban autos. Recuerdo estar parado al borde del camino junto a Isaac, mirando esa casa que parecía más una choza, donde apenas debía caber una recámara, un baño y quizá una cocina diminuta. No hay manera de que alguien más viva ahí, dijo Isaac después de un rato, mientras seguíamos mirando. Estábamos demasiado lejos para asomarnos a las ventanas, pero tampoco nos atrevíamos a acercarnos más. ¿O es una bruja, o solo es una señora fea y triste que se volvió loca de estar sola? Isaac se aburrió rápido, así que nos fuimos poco después. Cuando ya habíamos avanzado unas cuadras, algo me impulsó a voltear para mirar la casa una última vez. Al hacerlo, vi claramente la silueta de la señorita Gatling en el porche, mirándonos directamente. Me di la vuelta enseguida y le agarré el brazo a Isaac. Nos está mirando. Le susurré. Sus ojos se abrieron como platos. Mierda, dijo. ¿Corremos? No, se vería sospechoso. Mejor sigamos caminando. Caminamos a paso normal hasta que estuvimos fuera de su vista, y entonces echamos a correr todo el camino de regreso. No sé muy bien qué fue lo que nos asustó tanto, pero aún ya en casa, no lograba quitarme de encima la sensación de que alguien me observaba. Y pronto todos estarán de regreso. A veces es difícil verlos, saber que mi Oliver estuvo entre ellos alguna vez. A veces creo verlo. Al menos todo será más fácil pronto, gracias a ti. Cuando regresamos a clases, mis amigos ya se habían aburrido del equipo de espionaje. Me ofrecía devolverle el parlante a Isaac, pero dijo que ahora era prácticamente inútil, ya que no habíamos podido recuperar el micrófono. Para mi sorpresa, la señorita Gatling seguía usando el broche todos los días. Siempre lo llevaba puesto en su ropa de diario, así que el único momento en que estaba desconectada, como decía Isaac, era cuando usaba su uniforme de conserje en mi escuela. Verla cuidar el broche con tanto esmero me hizo sentir un poco mal. ¿Sería ese el único regalo que había recibido en Navidad? ¿El único regalo que había recibido en la última década? Tal vez no era una bruja ni estaba loca. Tal vez solo estaba sola y había aprendido a sobrellevarlo hablándose a sí misma. Pasaron los meses. Isaac y los demás, después de aceptar que nunca lograrían sacar la reacción que esperaban de la señorita Gatling, se enfocaron en aterrorizar a un viejo gruñón que vivía frente a Cedar Creek Elementary y que siempre les gritaba a los niños por cualquier cosa. Me alegraba por la señorita Gatling. Un día, en marzo, la encontré sentada en una banca al borde del campus durante la hora del almuerzo. Me senté a su lado sin esperar mucho. Ella me echó una mirada rápida y luego volvió su atención al triste sándwich que tenía en las manos. ¿Qué quieres?, preguntó sin verme. Nada. Solo quería sentarme aquí. Ella jugueteó con el sándwich. No somos amigos, chico. Lo sé. No tienes amigos. Así es. Asintió. Aunque tal vez algún día. Dije, y para mi sorpresa, se rió. Ni siquiera sabía que era capaz de reír. Me miró bien por primera vez en toda nuestra breve conversación, y noté que estaba sonriendo.
Era una sonrisa torpe, poco acostumbrada, pero genuina. Sí. Dijo. Tal vez algún día. La señorita Gatlin se levantó y regresó al edificio de la escuela después de eso. Dejó una bolsita de mini Oreos en la banca junto a mí. Creo que lo hizo a propósito. Me acostumbré a vigilarla de vez en cuando, escuchando sus conversaciones consigo misma. A veces, casi parecía que me estaba hablando a mí. Viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de qué pequeño villano fui y del inmenso acto de invasión a su privacidad que cometí. Ojalá pudiera revertirlo, especialmente por lo que sucedió después. El viernes 17 de mayo se cumplió el 10º aniversario de la muerte de Oliver Gatlin. Estuve vigilando a la señorita Gatlin durante todo el día, pero no parecía más decaída de lo habitual. Tal vez, al fin, las cosas estaban mejorando para ella. En todo caso, aunque hacía un tiempo que no la espiaba, esa noche decidí ver cómo estaba. Mis padres no estaban el fin de semana, y solo me dejaban quedarme solo en casa si no salía para nada, así que no tenía nada mejor que hacer. No mucho después del atardecer, mientras descansaba en el piso de mi habitación, encendí el auricular. La señorita Gatlin hablaba consigo misma, como siempre, pero había algo extraño en su tono. Sonaba más emocionada que nunca. Ya casi, ya casi, ya casi. Repetía esas dos palabras una y otra vez, hasta que, exactamente a las 11:44 de la tarde, dejó escapar un sonido que solo años después entendí que era un grito de triunfo. Está hecho. Está hecho, ángel oscuro. Gracias, gracias. 10 años de soledad, y valió cada segundo. Ahora, ángel, devuélvemelo, devuélvemelo. ¿Ahora con qué salía? ¿Eran letras de alguna canción o qué? Agucé el oído, buscando escuchar a otra persona por pura costumbre, pero, por supuesto, solo estaba la voz de la señorita Gatlin. Después de un momento, sus gritos de felicidad se apagaron, y su tono cambió a uno de confusión. ¿Qué quieres decir? No, eso no puede ser cierto, cumplí mi promesa. Seguí todas las reglas. No dejé entrar a nadie, no tuve compañía, no hice amigos. Guardé mi deseo en secreto, como me lo pediste. Mi ángel, yo. Me incorporé lentamente, sintiendo como el terror en su voz me ponía nervioso, incluso a kilómetros de distancia. Y entonces, hizo una pregunta que todavía me persigue hasta hoy. ¿Cómo que tenía público? Hubo un momento de silencio, y luego el sonido inconfundible de la parte de terciopelo del broche siendo arrancada. Pude oír su respiración, más agitada y clara que nunca, mientras repetía una sola palabra. No. Se alejó del micrófono, y sus respiraciones entrecortadas fueron reemplazadas por lo que sonó como la puerta principal abriéndose de golpe. No volvió a escucharse ningún ruido a través del micrófono. Recuerdo que me puse de pie en mi habitación, sin entender del todo qué acababa de pasar ni qué debía hacer. Algo dentro de mí me decía que bajara a asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas, así que me armé de valor y bajé a la planta baja, oscura y silenciosa. Recorrí toda la casa, revisando puertas y ventanas. Cuando terminé, simplemente, me quedé ahí. De algún modo, sabía que ella venía, y que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Pensé que era el viento, pero mientras el sonido crecía, me di cuenta de que era un lamento. Lo escuché mucho antes de verla, ese llanto desgarrador, ese sonido que solo había oído imitar torpemente en películas donde una madre pierde a su hijo. De pie en la oscuridad de la sala, la vi correr desde la línea de árboles hacia mi casa. Tenía la boca abierta en un grito, los ojos vidriosos y el cuerpo cubierto por una bata de dormir blanca. Parecía sacada directamente de mis peores pesadillas. Me dejé caer al suelo y me arrastré lejos de la ventana, escondiéndome detrás del sofá. ¿Por qué? Aulló, su voz de lamento subiendo y bajando mientras subía los escalones de mi porche y golpeaba la puerta con el puño. ¿Por qué? Necesitaba llegar al teléfono, pero el teléfono fijo estaba justo al lado de la ventana, y yo estaba paralizado de miedo. Ella golpeaba la puerta con tanta fuerza que temía que las bisagras cedieran. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me tapé la boca con la mano.
no podía saber con certeza que yo estaba en la casa, ¿o sí? El origen de los lamentos cambió cuando ella rodeó el porche, los golpes pesados de sus puños contra la puerta se transformaron en el retumbar de sus zapatos sobre la madera. Asomé la cabeza por detrás del sillón y no vi a nadie en la ventana frontal, pero al mirar hacia la ventana lateral, vi un rostro a centímetros del vidrio. Grité con todas mis fuerzas justo cuando su puño impactó contra el cristal, haciéndolo añicos. Estaba tan horrorizado por la lluvia de vidrios manchados de sangre que casi no me di cuenta del estuche de escopeta que llevaba amarrado al torso. Convencido de que iba a morir, le grité que se fuera, que me dejara en paz, y ella me gritó de vuelta, lanzándome preguntas que no entendía. Los perros comenzaron a ladrar por el alboroto, y la luz del porche de mis vecinos se encendió. Por favor, solo vete. Chillé mientras por fin lograba ponerme de pie y corría hacia el teléfono. Lo tomé del soporte, empezando a marcar el 911 mientras dudaba si debía arriesgarme a correr hacia la casa de al lado. Pero cuando volví a mirar la ventana rota, ella ya no estaba. Sus lamentos se habían desvanecido, haciéndose cada vez más lejanos hasta que ya no pude oírlos. Me quedé allí, temblando, hasta que el sonido desapareció por completo. Se había ido. Estaba seguro de ello. Aún así debía llamar a emergencias. Después de unos segundos, escuché otro sonido, más débil, y reconocí de inmediato el audio estático de los juguetes espía de Isaac. Corrí escaleras arriba, todavía apretando el teléfono, y recogí el parlante del piso donde lo había dejado caer. Me lo llevé al oído y escuché el sonido apagado de una voz conocida. Espero que haya valido la pena, chico. Dijo, fría y calmadamente. Espero que tú y tus amigos puedan reírse de esto. Escuché un disparo, y luego no escuché nada más. La policía tardó 2 semanas en encontrar su cuerpo. Su lugar de descanso final estaba en lo profundo del bosque, bajo un denso manto de enebros, no muy lejos de las orillas de Cedar Creek. Como su rostro estaba mutilado hasta ser irreconocible, la identificaron por la escopeta que yacía a su lado. Dicen que, aunque estaba cubierta de suficiente sangre como para atraer a todos los animales en un radio de 5 kilómetros, su cadáver permaneció intacto. Incluso los insectos parecían reacios a alimentarse de ella, y los hongos tardaban en crecer sobre su cuerpo, como si hasta las criaturas más bajas temieran contaminarse con la mujer solitaria del bosque. No encontraron ningún broche en su persona.